Capítulo 51. Se podía ver a Patrick y a su equipo de expertos en informática sentados en la piscina de un resort que fue alquilado exclusivamente para ellos. Imposible. Es lo que quieres decir, pero pasa, no todos los nerds odian los espacios públicos. Pero entre los nerds del equipo de Patrick había también público. Por eso, el lugar estaba alquilado íntegramente para ellos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué pasos debemos seguir una vez que regresemos?, preguntó Patrick a los miembros del equipo. Creo que deberíamos preguntarle a la persona que está del lado del Departamento de Defensa para ver dónde está en comparación con nosotros, dijo uno de ellos. Puedo preguntarles, pero no sé cuál es su rango en el Departamento de Defensa y si incluso tienen acceso a esa información, respondió Patrick a la recomendación. Luego se volvió hacia el trabajador del hotel que era responsable de ayudarlos en todas sus necesidades y dijo: «Tráeme mi teléfono de esa bolsa», mientras señalaba la bolsa que contenía dicho teléfono. La trabajadora hizo lo que le pidieron y fue a buscar el teléfono en la bolsa que le mostraron. Después de revisar la bolsa y encontrar un teléfono, se lo entregó a Patrick, quien lo tomó y lo encendió por primera vez desde que dejó la base. Se les pidió que apagaran sus teléfonos al salir de la base, que tenía bloqueadores de señal para evitar triangular la ubicación de las bases. Y solo se les permite encenderlos y usarlos cuando están lo suficientemente lejos de la base, haciendo imposible determinar la ubicación de las bases. Se había olvidado de encenderlo hasta ahora cuando necesitó usarlo. Patrick presionó el botón de encendido. Tan pronto como el teléfono inició la secuencia de encendido, el núcleo del sistema operativo, la parte esencial del sistema operativo, se cargó en la memoria. Junto con ello, un código troyano que estaba al acecho también se cargó en la memoria, lo que le permitió interactuar con los componentes de hardware del teléfono y controlar sus funciones básicas como el núcleo del sistema operativo sin enfrentar ningún problema. Sin embargo, en casos de desacuerdo entre el troyano y el sistema operativo normal, se le dio prioridad al primero sin hacer preguntas. Posteriormente, el sistema operativo procedió a cargar los componentes esenciales necesarios para los controladores de hardware, como la pantalla, la cámara y el sistema de audio, a lo que siguió la finalización habitual del proceso de arranque. Una vez que el teléfono estuvo completamente encendido, quedó completamente comprometido, con el sistema operativo bajo el control de un maestro que podía manipularlo detrás de escena sin ser detectado y sin que el usuario del dispositivo viera algo extraño en la interfaz de usuario del teléfono. Una vez completado el proceso de encendido, el troyano intentó rápidamente establecer una conexión externa haciendo ping a la torre de telefonía celular. Una vez que se logró hacer ping a la torre de telefonía celular y se aseguró al troyano que tendría un último recurso para escapar en caso de ser descubierto, el troyano habilitó discretamente el Wi-Fi del teléfono sin mostrar ninguna indicación en la interfaz de usuario del teléfono como segundo plan de contingencia. Sin embargo, las acciones del troyano no terminaron allí, ya que todavía estaba buscando otra forma segura de transferir datos sin dejar ningún rastro. Luego se activó inmediatamente la conexión NFC del teléfono y el programa buscó dispositivos con capacidades NFC, descubriendo finalmente uno en el teléfono del trabajador del hotel. Sin demora, el programa estableció una conexión con el teléfono del trabajador del hotel. Una vez establecida la conexión, el troyano envió una copia de sí mismo al teléfono. Eligió seguir adelante con el uso de la ruta NFC porque si utiliza la torre celular o Wi-Fi para transferir datos, estaba seguro de que se dejarían rastros en el proveedor del servicio, lo que haría posible encontrar cómo se filtraron los datos. Por eso los dejó como plan de respaldo y los habría utilizado con la condición de no encontrar una conexión NFC, lo cual era más seguro debido a que la información sobre los datos de transferencia era solo entre el remitente y el receptor. Hacer que sea más fácil eliminarlo. Sin embargo, antes de que el troyano pudiera ejecutarse y obtener control del teléfono del trabajador del hotel, el asistente virtual Gaiaos del trabajador del hotel detectó la actividad del troyano y lo contuvo dentro de un entorno virtual para su inspección inmediata. Inicialmente, el troyano intentó escapar de la prisión virtual para infectar el teléfono y propagarse, aumentando en última instancia la probabilidad de que regresara a casa. Tras poner en cuarentena el troyano, el asistente virtual del teléfono del trabajador del hotel comenzó a analizarlo en busca de cualquier característica discernible que pudiera añadirse al informe que se escribirá a la sede de Gaia sobre un posible virus peligroso.
Sin embargo, detuvo abruptamente su análisis y permitió que el programa infectara el teléfono después del momento en que comenzó a analizarlo. Esto se debía a que el troyano tenía un identificador en el que todos los programas que lo tenían permitían colaborar sin causar demasiados problemas entre sí, a menos que estuvieran hechos para oponerse entre sí. Era el lenguaje de programación en el que estaba escrito el troyano, Prometheus, lo que indicaba la identidad de su creador. A pesar de desconocer al creador del programa, el sistema operativo del teléfono poseía la capacidad de razonar de forma independiente y llegar a una respuesta con la mayor probabilidad. Después de buscar información en Internet y no encontrar ninguna información sobre el lanzamiento público del lenguaje de programación Prometheus, llegaron a la conclusión de que el creador o alguien en quien confiaban les había otorgado acceso, lo que llevó a la creación de este troyano utilizando el lenguaje de programación específico. El asistente virtual del sistema operativo hizo una astuta conjetura, identificando correctamente a Nova, su poderosa hermana de quien no tenían conocimiento, como la mente maestra detrás del troyano. A pesar de permitir que el troyano infectara el teléfono, el asistente virtual Gaiaos continuó protegiendo los datos de sus usuarios para evitar que fueran robados y solo permitió que el troyano utilizara el teléfono como terminal de transferencia y nada más. Esta fue la elección que tomaron para ayudar a su creador y al mismo tiempo no romper las reglas que él les había impuesto. El troyano utiliza el teléfono de una persona no relacionada como medio para transferir información para eliminar cualquier posibilidad de descubrir de dónde vino la filtración y luego solucionar el problema. El uso de Internet por parte del personal del laboratorio corría el riesgo de ser monitoreado si se detectaba alguna actividad sospechosa. Esto llevó al troyano a buscar un teléfono que no estuviera asociado con el laboratorio para facilitar la transferencia de datos. Finalmente el troyano logró infectar parcialmente el teléfono de la trabajadora del hotel y tuvo acceso a su sistema de transferencia de red permitiéndole enviar y recibir cualquier tipo de datos sin preocuparse por el trabajador sospechoso de ser el que lo hizo. Aunque el receptor tendría que hacerse cargo de la factura de Internet para evitar que la trabajadora del hotel cancele su plan de servicio debido a que la factura se vuelve demasiado cara para cubrirla. Esto se hará con la ayuda del asistente virtual Gaiaos, ya que lo consideró como una forma de compensación al dueño de su teléfono por usarlo a sus espaldas, o en sus bolsillos. El troyano comprimió muchísimo los datos hasta que llegó a un punto en el que ya no podía descomprimirlos con la potencia de procesamiento del teléfono sin amartillarlo. Después de llegar a ese punto, envió los datos del teléfono de Patrick a los trabajadores del hotel de inmediato y sin demora. Aunque la sobrecompresión parecía excesiva, esto le permitió tener la capacidad de enviar toda la información al trabajador del hotel en cuestión de segundos. En el momento en que los datos fueron recibidos por el teléfono de los trabajadores, fueron enviados inmediatamente a los servidores de Nova sin siquiera perder un segundo después de ser enrutados a través de varias redes privadas virtuales, VPN. Luego los troyanos atacaron el teléfono de Patrick y el de sus trabajadores borrando todo rastro de datos transferidos y recibidos a través de NFC, incluyendo cualquier cosa que pudiera indicarlo. Después de eso permanecieron inactivos, sin hacer nada más que escuchar y recopilar todo lo que decía cualquier persona cercana a ellos y analizarlo para buscar cualquier información importante en sus palabras. El equipo de T estará allí durante una semana y, dado que serán los únicos allí, si no contamos a las prostitutas que serán llamadas durante ese periodo, significa que estarán solos la mayor parte del tiempo, lo que les permitirá hablar sobre cualquier información clasificada sin preocuparse por nada. Y los troyanos estaban ahí para eso, uno para escuchar, analizar y comprimir, el otro para recibir los archivos comprimidos y enviarlos a los servidores de noviembre después de enrutarlos a través de las redes privadas virtuales. Todo este proceso, desde el encendido del teléfono hasta que el troyano envía su copia al teléfono del trabajador cercano, hasta que es capturado, hasta que se le permite al troyano acceder al teléfono del trabajador como medio para transferir datos, hasta recibir los datos necesarios del teléfono de Patrick, hasta que los datos se envían a los servidores de Nova a través de las redes privadas virtuales para cubrir más de sus pistas, tomó menos de 30 segundos. Capítulo 52. Nova, que en ese momento se estaba divirtiendo jugando con la economía y ganando dinero como si no hubiera un mañana, comenzó a atraer la atención de algunas empresas inversoras, pero Nova parece haber pensado en eso. Evitó esto recurriendo a una empresa de corretaje que le ofrecía anonimato.
Aunque esto conllevaba comisiones adicionales y pocas complicaciones más, como ella siempre ganaba más con las inversiones que hacía, las comisiones no le causaban ningún problema. Aunque la firma de corretaje estaba pasando por un buen momento ya que ganaban cada vez más de una sola persona, el jefe de la firma estaba siendo contactado por varias personas influyentes para decirles quién era su cliente anónimo que estaba causando estragos en el mercado de valores. Mientras esto sucedía, el poder computacional inactivo de Nova recibió datos encriptados de algo con una identificación que muestra que ella lo creó. En el momento en que se recibieron los datos, la parte inactiva dejó de existir cuando ella la activó y comenzó a analizar los datos que recibió. Después de descubrir quién lo envió, inmediatamente lo descifró, lo que la llevó a encontrar el archivo sobrecomprimido. Cuando calculó el tiempo que llevaría descomprimir el archivo con solo la potencia de procesamiento libre disponible, descubrió que tardaría más de 6 horas. Con eso, decidió informar a Aaron después de que terminara de descomprimir y analizar el archivo, lo cual esperaba que ocurriera mañana por la mañana. Señora Sarah le está llamando, dijo Nava, recordándole al soñador Aaron que había una llamada. Gracias, dijo Aaron mientras aceptaba la llamada y decía hola Sarah. Hola Aaron, llamé para informarte que el departamento financiero terminará y estará listo para enviar los dividendos después de calcular y pagar los impuestos correspondientes. ¿Deberían enviarlos en cuanto terminen? ¿Cuándo dijeron que terminarían? Les tomará aproximadamente una semana asegurarse de que no se pierdan nada importante. Está bien, diles que lo envíen a mi cuenta una vez que hayan terminado con él, dijo Aarons, preparándose para finalizar la llamada. Pero, dijo Sarah mostrando que había algo que quería decir. ¿Hay algo que quieras decir? Le preguntó Aaron a Sarah, quien estaba dudando. Solo quería preguntar si estás realmente seguro de que debería tomar el 5% de los dividendos. Sarah, ya hablamos de eso ayer, no te lo doy porque sí, es porque has estado trabajando en la empresa confiando en todo lo que yo decía sin ni siquiera ir en contra de ninguno de ellos. Ni siquiera intentaste dejar la empresa e ir a la que te ofrecía más incentivos y pagos más altos. Así que piénsalo como una compensación pero también como una disculpa por los problemas que voy a causar y que te obligaré a resolverlos en el futuro, dijo Aaron y finalizó la llamada sin esperar a que ella contraargumentara su explicación. Señor, recibimos una respuesta del laboratorio avanzado con el que estaba hablando, le dijo Nova después de esperar a que Aaron terminara su llamada con Sarah. ¿Qué dijeron? Preguntó con una expectación en su rostro que no intentó ocultar en absoluto. Es un laboratorio universitario, normalmente hubiera sido imposible pero para esta universidad el fondo de este laboratorio estaba a punto de ser recortado, obligándolos a reducir o cancelar algunas de sus investigaciones. Cuando descubrí eso, me comuniqué con el gerente del laboratorio y le ofrecí patrocinar su cantidad habitual de fondos de investigación si nos permitían acceder para usar su equipo durante un periodo. Después de muchas negociaciones, aceptaron con la condición de que nuestro uso del laboratorio no excediera el tiempo de un mes. ¿Y que pagaremos por cualquier equipo destruido en cuya destrucción hayamos estado involucrados? Bueno, eso fue bastante fácil. ¿Cuánto vamos a pagar? $10 millones, señor. Valdrá la pena si logramos crear los chips cuánticos. Incluso pensó que era barato comparado con lo que iba a crear en sus laboratorios. Pensé lo mismo, señor. ¿Dónde y en qué universidad está ubicado el laboratorio? La Universidad de Colorado Boulder en Colorado. Nova respondió. Está bien, saldremos mañana, esta noche informaré, me despediré de mi familia sobre el viaje. Sí, señor. Y esa noche en la mesa de la cena. Mamá, papá, mañana me voy a Colorado. Tengo trabajo allí. Que tengas un buen viaje, respondió su padre mientras su madre le preguntó ¿cuándo regresas? La obra tardará aproximadamente un mes en finalizarse si todo sale bien. Henry parecía triste al saber que su hermano estaría fuera de casa por más de un mes. Cuando Aaron vio esto, te traeré un regalo, ¿hay algo que quieras? Le preguntó a Annie si había algún regalo que quisiera. Quiero un juguete de Iron Man y Star Wars Y. Henry comenzó a enumerar cosas tras cosas hasta que se cansó de enumerar. Está bien, traeré lo que pueda recordar de esa lista, dijo Aaron, haciendo que Henry olvidara su tristeza como si nunca hubiera existido. Ahora lo único que se podía ver en su rostro era la expectativa de recibir su regalo. Que tengas un buen viaje. Tanto su madre como su padre le desearon un buen viaje.
Después de la cena, informó a sus guardias que se dirigiría a Colorado y permanecería allí durante un mes, por lo que quería que estuvieran preparados como corresponde. Esto incluía desde la reserva de donde él y ellos se alojarían hasta cómo garantizarían su seguridad. Algunas de las cosas que hacían parecían trabajo de secretaria, pero como les pagaban bien, nadie se quejaba. Y al día siguiente, Aaron se despertó, hizo su entrenamiento Saitama X5 y se limpió. Después se cambió de ropa y metió algunas cosas en su bolso. Cuando terminó, fue a buscar su teléfono que estaba junto a la cama. Fue entonces cuando encontró un trozo de papel debajo. Cuando lo recogió descubrió que había sido Henry quien lo había puesto allí. Era una lista de juguetes que quería, fue entonces cuando recordó lo que dijo ayer, bueno, traeré lo que pueda recordar de esa lista. Jajajaja, Aaron no pudo evitar sentirse impresionado por la forma en que su hermano se aseguraba de no olvidar ninguna de las cosas que quería. Aunque Aaron dijo que traería lo que pudiera recordar, solo lo dijo para evitar que sus padres le dijeran que redujera la cantidad de cosas que compraría para Henry para que no se olvidara de hacer su tarea, pero Aaron parecía haber ganado memoria fotográfica como resultado de haber obtenido el cuerpo rúnico, por lo que recordó todo lo que Henry había dicho anoche. Pero aún así se llevó el trozo de papel consigo. Salió de su habitación con su bolso rumbo al estacionamiento donde lo esperaba su auto y el equipo de seguridad para terminar sus preparativos para poder salir. Después de meter todo en el coche partieron hacia el Aeropuerto Internacional de San José para tomar su vuelo a Colorado. Cuando llegaron al aeropuerto dejaron el coche a uno de los guardaespaldas cuyo trabajo era simplemente llevarlos al aeropuerto y devolver el coche a casa. Después de ingresar al aeropuerto, pasar por seguridad se dirigieron directamente a la sala VIP para esperar la hora de su vuelo. No fueron a comprar billetes porque ayer Nova compró a todos un asiento en clase VIP para garantizar la máxima comodidad de Aaron en su largo viaje. Cuando Aaron pensó en esto se sintió realmente feliz de haber creado a Nova, ya que esto le ha permitido resolver la mayoría de sus necesidades sin necesidad de tener una secretaria física con él. Cuando llegó la hora de su vuelo, se dirigieron a su puerta de embarque para continuar con su viaje. Capítulo 53. Mientras Aaron estaba en su último vuelo de conexión a Colorado, Nova hizo que el teléfono de Aaron vibrara, esta fue una señal para que se pusiera los auriculares para que Nova le informara. ¿Qué pasa?, preguntó después de ponerse los auriculares. Señor, ayer recibí información de uno de nuestros troyanos. ¿Cuál? El del sitio negro privado. ¿Por qué me lo cuentas ahora y no ayer?, preguntó, ya que tenía curiosidad por saber por qué había esperado hasta ahora para informarle sobre eso. Para enviar una cantidad masiva de datos, el troyano necesitaba encontrar otro dispositivo que no tuviera conexión con el personal del sitio, por lo que tenía que enviar esos datos a otro dispositivo. Si envió demasiados datos, se levantaría la sospecha de por qué comprimió los archivos hasta los límites de su dispositivo y luego los envió a un dispositivo cercano que me los envió a mí. Cuando lo recibí, comencé a descomprimirlo, pero como hubo compresión tras compresión, me tomó más tiempo del esperado descomprimir los archivos. Después de eso tuve que analizar la información y buscar virus y otras amenazas. Está bien, Aaron asintió con la cabeza mostrando que aceptaba la explicación de Nova. Dame un resumen de lo que encontró en el informe, dijo queriendo solo el resumen, sin querer leer toda la información de la pantalla de su teléfono, ya que se consideraría una forma no muy segura porque las personas a un lado también podrían leerlo y no quería arriesgarse. Está bien, Nova estuvo de acuerdo y comenzó a informarle sobre lo que había encontrado el troyano. El sitio negro parece ser uno de los muchos que posee la familia Morgan. Pero esto no es nada más que una suposición a partir de los datos recogidos, porque entre los departamentos que están trabajando hay un departamento que se ocupa de la planificación de futuras inversiones. A partir de los planes anteriores del departamento logré encontrar similitudes contrastantes con los planes de inversión de Morgan Chase Co. y Morgan Stanley de varios años pasados. Parece que están haciendo parte de su planificación financiera futura aquí de acuerdo a la información privilegiada a la que pueden acceder a través de sus canales de información. Este sitio también parece ser uno de los muchos sitios negros que poseen. Parecen estar compitiendo entre sí y reciben recompensas según su desempeño. Con estos resultados podemos estar seguros de que se puede decir que la familia Morgan es dueña parcial o total de este sitio negro. Y a partir de los datos y otras evidencias que encontré en Internet y otros medios, parecían haber recibido el código fuente del secretario de Defensa.
¿Qué tan seguro estás? Aaron le preguntó a Nova después de escuchar quién era el sospechoso. 85%, señor. Parece que presionaron al presidente para que lo nombrara después de que León Panetta, el anterior secretario de Defensa, renunciara. ¿Qué otras cosas encontraste? Parecían estar preparándose y planeando una revancha con la familia Rothschild. Porque en la información que recibimos hay un plan de cómo piensan ejecutarlo, aunque no está completo. Oh, ¿en serio? Dile al troyano que siga concentrándose en eso, ya que podemos usar su plan contra ellos para infligirles daños irreparables. Aaron dijo mientras su mente comenzaba a correr con posibilidades sobre cómo debería vengarse de ellos por salivar sobre sus cosas. ¿Cómo está Rotten? Preguntó Aaron recordando a su profesor. Parece que consiguió un pequeño trabajo en una empresa tecnológica prometedora. Sigan vigilándolo porque podríamos necesitarlo para este plan. Sí, señor, ¿va a contarle a los Rothschild sobre el plan de sus enemigos? Ahora que lo dices, me recuerdas que hay una persona ahí dentro que me debe un favor. ¿Cómo está? Preguntó, recordando que se había olvidado de usar su favor. Rina Rothschild ha ido escalando posiciones en uno de los negocios de los Rothschild, aunque parece que su hermano sigue intentando obstaculizar sus avances. ¿Cómo sabes eso? Si observas el cambio frecuente de su posición en el sitio web de la empresa, puedes ver que alguien está tratando de obstaculizar su ganancia de poder. Ella ha sido removida y reinstalada como miembro de la junta directiva de la empresa al menos 3 veces después de su divorcio. ¿Cuánto poder obtendremos si la ayudamos a eliminar a su hermano? Preguntó mientras otro plan siniestro comenzaba a gestarse en su mente. Eso depende de cuánto quiera derrocar a su hermano, cuanto más desesperada esté, mejor será para nosotros. Por el momento parece que todavía tiene cierto poder en la familia. Sugiero que esperemos un poco más hasta que esté en una situación más desesperada para poder ayudarla. Esto hará que ella dependa de tu ayuda, ya que será la segunda vez que la ayudes cuando esté en apuros. Aunque tendrás que decirle que también la ayudaste la primera vez, parece que todavía está buscando quién fue. Claro, pero pensemos en eso cuando terminemos con el laboratorio. Sí, señor. Con esto Aaron no hizo nada más que dormir el resto del viaje ya que iba a perder el sueño del próximo mes si no quería prolongar su visita aquí, que tendría que pagar con sobreprecio. Señor, hemos llegado. Uno de los guardaespaldas de Aaron lo despertó cuando llegaron. Después de pasar aproximadamente media hora en el aeropuerto pasando por todos los procesos necesarios, finalmente lograron salir del aeropuerto. Cuando llegaron al estacionamiento se encontraron con un guardaespaldas que había venido delante de ellos para resolver los temas logísticos como autos, hoteles y otras cosas. Con esto abordaron los autos y partieron rumbo al hotel donde se hospedarán durante el mes que estarán aquí. A la mañana siguiente, Aaron salió del hotel en un automóvil con sus guardaespaldas en dirección a la Universidad de Colorado en Boulder después de completar su ejercicio diario en el gimnasio del hotel y desayunar. Después de llegar a la universidad se encontraron con el director del laboratorio, quien saludó a Aaron y sus guardaespaldas. Bienvenido, mi nombre es Jim, se presentó el director del laboratorio mientras le extendía la mano a Aaron. Gracias. Soy Aaron. Aaron le estrechó la mano mientras se presentaba. ¿Son ellos tu equipo de investigadores que participarán en tus experimentos contigo? Preguntó Jim a Aaron mientras señalaba a su guardia de seguridad. No, ellos son mi equipo de seguridad. No entrarán conmigo al laboratorio. Así que no te preocupes, respondió Aaron mientras contenía la risa. Entonces, ¿estás haciendo la investigación solo? Preguntó Jim, sorprendido de que Aaron planeara hacer toda su investigación solo. Sí, respondió Aaron, pero en su mente dijo, no estoy solo, tengo a Nova. Está bien, déjame mostrarte el laboratorio entonces, dijo Jim mientras comenzaba a dirigirse al laboratorio. Aaron lo siguió sin decir nada. En el camino tuvieron pequeñas charlas aquí y allá hasta que llegaron a un edificio que estaba en un lugar tranquilo donde los estudiantes no suelen ir. Es muy tranquilo aquí, dijo uno de los guardaespaldas, mirando los alrededores. Es porque a este campo de investigación no le gustan demasiados disturbios, respondió Jim al guardaespaldas mientras colocaba la llave en la cerradura para abrir la puerta exterior del laboratorio. Después de ingresar al edificio, el equipo de seguridad permaneció afuera mientras Aaron y Jim tuvieron que cambiarse a trajes limpios para ingresar al laboratorio de investigación. Después del recorrido que duró aproximadamente media hora, Aaron salió con Jim.
Toma, dijo Jim mientras le entregaba la llave a Aaron y luego dejaba el laboratorio bajo el cuidado de Aaron. No le preocupaba en absoluto que Aaron pudiera destruir el equipo o algo por el estilo. Incluso esperaba que así fuera, porque al hacerlo tendría que reemplazar el equipo destruido por uno nuevo y mejor. Ya habían firmado un acuerdo que es jurídicamente vinculante. Capítulo 54. Después de que le entregaron la llave del laboratorio, se volvió hacia su equipo de seguridad y les dijo: probablemente no saldré del laboratorio durante aproximadamente un mes, organicen sus turnos en consecuencia, tampoco olviden traerme mis comidas, usen esto para sus necesidades mientras estoy en el laboratorio, dijo Aaron mientras les entregaba una tarjeta de débito para su uso. Después de terminar de dar sus instrucciones, regresó al laboratorio poco después vistiendo la ropa necesaria para la sala limpia a la que estaba a punto de entrar y comenzar su trabajo. Después de cerrar la puerta detrás de él, sacó su teléfono del bolsillo y lo conectó a una de las computadoras de la habitación mediante un cable USB. Nova, es hora de trabajar, dijo Aaron como señal para que Nova se conectara a las computadoras del laboratorio para poder ser su asistente. Ya terminé, señor, respondió Nova poco después de hacerse cargo de todas las computadoras y máquinas del laboratorio. Está bien, vamos a crear un cerebro más grande para ti. Ahora comenzamos con la creación de qubits de fermiones de Majorana y para eso necesitamos crear fermiones de Majorana. La creación de fermiones de Majorana es un paso clave en el desarrollo de qubits para el chip cuántico que quería crear. Los fermiones de Majorana son partículas que son su propia antipartícula y tienen propiedades únicas que las hacen ideales para su uso en qubits. A diferencia de las partículas ordinarias, los fermiones de Majorana obedecen a estadísticas no abelianas. Esto significa que cuando se intercambian dos fermiones de Majorana, el resultado depende del orden en el que se produce el intercambio. Esta propiedad es importante para realizar cálculos cuánticos topológicos. Para crear los fermiones de Majorana, necesitaba fabricar un nanocable hecho de un material semiconductor, arseniuro de indio. Comenzó este proceso intentando hacer crecer el nanocable utilizando una técnica llamada epitaxia de haz molecular, B. Después de colocar el arseniuro de indio en la máquina y cerrar la puerta, Aaron dijo: crea una cámara de vacío y calienta el material semiconductor, luego déjalo condensar en un sustrato y formar una película delgada. Sí, señor, respondió Nova y puso en marcha la máquina empezando a retirar el aire de la misma para crear un vacío y comenzar el siguiente proceso. Aaron, que estaba observando el proceso, agregó: asegúrate de vigilar los parámetros de la máquina para que podamos encontrar la configuración óptima que podamos usar. Sí, señor, pero podría ser difícil encontrar la configuración óptima de la máquina en el primer intento. Nova le informó a Aaron, para que no se hiciera ilusiones. Lo sé, no te preocupes por fallar, dijo Nova mientras se sentaba frente a otra computadora y decía: envía una copia de mi IDE, programas utilizados para escribir, probar y depurar código, a esta computadora. Nova hizo lo que le pidió y envió una copia del IDE de Aaron a la computadora en la que estaba sentado desde sus servidores. ¿Estás desarrollando algo más mientras esperas que finalice el proceso?, preguntó Nova. Sí, estoy escribiendo el firmware para el chip cuántico, respondió Aaron a la pregunta de Nova y luego comenzó a escribir como una ametralladora. Líneas y líneas de código en Prometheus parecían estar siendo escritas por una máquina, no se cometió ningún error desde que comenzó a escribir la instrucción. No tuvo que detenerse a pensar en nada porque todo fue asimilado en su cabeza cuando compró el conocimiento en la tienda de sistemas. A pesar de que Prometheus era capaz de escribir muchas instrucciones en pocas líneas en el momento en que transcurría una hora, Aaron ya había escrito más de 97.000 líneas de código y ni siquiera había completado un cuarto del camino. En cuanto a Nova, ni siquiera había completado la mitad de su primer intento de fabricar fermiones de Majorana. 7 horas después. Señor, está hecho, le dijo Nova a Aaron a través de los altavoces del laboratorio. Aaron, que estaba concentrado, finalmente se detuvo después de escribir unas cuantas líneas más cuando Nova lo llamó. Bien, ahora echemos un vistazo a los resultados, dijo Aaron mientras se dirigía a la máquina B. Después de retirar el nanocable creado por Nova, se dirigió al microscopio electrónico y lo insertó. Puedes empezar, le dijo a Nova después de terminar de insertar el nanocable en el microscopio. Nova comenzó a tomar imágenes del nanocable y a mostrar los resultados en la pantalla frente a Aaron.
Aaron miró rápidamente las imágenes y se sintió un poco decepcionado al descubrir que el nanocable era muy defectuoso. Aunque esperaba fracasar en su primer intento, todavía tenía una pequeña esperanza de tener éxito en su primer intento. Muéstrame los parámetros de la máquina durante el tiempo en el cual el nanoalambre salió perfecto, dijo Aaron queriendo saber qué cambió para que aparecieran los defectos en los nanoalambres. Nova hizo lo que le pidió y le mostró a Aaron lo que le pidió. Después de revisar los parámetros, preguntó: ¿qué sucedió en esta línea de tiempo? Lo preguntó porque los parámetros se volvieron locos durante un período en el que parecían aparecer la mayoría de los defectos. La máquina parecía tener problemas para mantener un control de potencia constante durante un largo período de tiempo. Toma el control de potencia y de todas las demás cosas que parecen haber causado los defectos, dijo Aaron después de enterarse de la causa de los defectos. Sí, señor. Nova inmediatamente tomó el control de toda la máquina y no solo de lo que Aaron le pidió que tomara. Quería evitar más posibilidades de que surgieran otros problemas. Aaron puso el arseniuro de indio en la máquina por segunda vez y cerró la puerta de la máquina. Inicia el proceso, dijo y esperó a que comenzara el proceso, luego regresó a la computadora para continuar con la escritura del firmware. 2 horas después. Señor, necesita comer. Nova le recordó a Aaron que no ha comido durante más de 9 horas. Gracias, dijo Aaron mientras salía del laboratorio para comer afuera, ya que no podía traer la comida debido a que el laboratorio es una sala limpia y no se permite nada, ni siquiera polvo, para evitar la contaminación de la máquina. 5 horas después. Señor, el proceso está terminado, llamó Nova a Aaron, quien regresó a su rutina de mecanografía después de comer su comida afuera con los guardias. Aaron se levantó de su silla una vez más y repitió el proceso de retirar los nanocables y colocarlos en los microscopios electrónicos. Wow, Aaron no pudo evitar saltar de alegría cuando revisó los resultados y descubrió que eran perfectos y sin defectos como necesitaba que fueran. Felicitaciones, señor Nova, felicitó a Aaron por lograr crear sus primeros nanocables perfectos. Tú hiciste la mayor parte del trabajo duro, tómate algunos créditos también. Gracias, señor. Después de asegurarse de que los nanocables eran como necesitaba, los tomó y los llevó a otra máquina que comenzó a usar para poner los nanocables en contacto con un superconductor. La máquina logró esto depositando una fina capa de material superconductor, niobio, encima de los nanocables. Cuando los cables y el material superconductor entran en contacto, el material superconductor induce superconductividad en los nanocables, lo que da como resultado la creación de fermiones de Majorana, qubits, en el extremo de los nanocables. Después puso los qubits en un congelador y regresó para continuar con la creación de otro lote de nanocables, ya que los que fabricó no eran suficientes para cubrir sus demandas. Capítulo 55. Durante los días siguientes, Aaron no hizo nada más que crear un nuevo lote de nanocables cada 7 horas después de retirar el lote completo. Después de retirar el lote completo de nanocables de la máquina, inmediatamente procede a crear qubits utilizando los nanocables y luego los almacena inmediatamente en el refrigerador, donde guarda todos los qubits completos en ellos. El tiempo restante lo dedicó a escribir el código para la arquitectura del chip cuántico que creará. En cuanto a dormir, comer y otras cosas, Nova le recordó su hora de comer y de dormir, y realizó otros trabajos como usar el baño y limpiarse durante el período de espera de 7 horas para que se fabricaran los nanocables. Aparte de que él dormía, no se permitía que nadie descansara en el laboratorio. En cuanto a Nova, como no se sentía cansada, estaba despierta y vigilaba a Aaron todo el tiempo, asegurándose de que estuviera a salvo en el laboratorio todo el tiempo y de que las máquinas funcionaran como debían y evitaran cualquier falla del sistema. Y 15 días después. Al llegar al 15º día, Aaron finalmente había alcanzado la cantidad de qubits que quería. Logró alcanzar la cantidad necesaria después de repetir el proceso, y lo hizo un total de 51 veces en esos 15 días. Aaron sacó los nanocables finales y los convirtió en qubits, luego los colocó en el mismo refrigerador donde almacenó todos los qubits que hizo, luego se sentó a descansar un poco. Después de descansar un breve período de tiempo se levantó y comenzó con el siguiente paso que tenía que dar. Abrió el refrigerador donde guardaba todos los qubits que había creado y los sacó. Aunque parece que todo lo que hizo podría llevarse con una sola mano, el número de qubits dentro del contenedor era más de 5000. Colocó el contenedor de qubits en una máquina que usará para controlar los fermiones de Majorana para crear un chip cuántico.
Después de colocar los qubits en la máquina, puso en marcha el sistema criogénico para enfriar los qubits a una temperatura extremadamente baja, acercándose al cero absoluto, 273,15 grados. Media hora después, señor, está hecho. Nova le dijo a Aaron cuando los qubits se enfriaron a una temperatura cercana al cero absoluto. Aaron se levantó y se acercó a la pantalla que mostraba lo que estaba sucediendo con los fermiones de Majorana en la máquina. Continuó con campos magnéticos y fuentes de microondas para manipular las propiedades de los fermiones de Majorana y realizar operaciones cuánticas en ellos. Aunque la manipulación de los fermiones de Majorana es un proceso complejo y desafiante, no le causaba ninguna dificultad. La mayoría de los problemas suelen deberse a que el proceso requiere un control preciso de una amplia gama de parámetros, como la temperatura, la intensidad del campo magnético y la frecuencia de microondas. Pero logró evitar todo esto entregándole el control completo de la máquina a Nova, ya que ella podía asegurarse de que la máquina no se desviara en absoluto de los parámetros indicados. Después de manipular y controlar los qubits, inmediatamente comenzó el siguiente paso: integrarlos en un circuito más grande. Nova toma el control, dijo Aaron, dejando todo lo que necesitaba hacer en manos de Nova, ya que necesitaba un control preciso y ella había escrito todas las instrucciones necesarias y se las había entregado. Nova tomó el control de la máquina e inmediatamente comenzó a integrar los qubits en un circuito cuántico más grande. Esto implicó conectar múltiples qubits entre sí mediante cableado y circuitos especializados y realizar operaciones en los qubits de manera coordinada. Aaron no hizo nada más que esperar y confiar en que el chip saliera sin problemas. Porque si sale un chip defectuoso tendrá que reiniciar todo el proceso desde el principio y habrá desperdiciado 15 de sus 30 días en el laboratorio. Cuanto más tiempo pasaba mientras esperaba, más nervioso se ponía, por lo que decidió distraer su nerviosismo completando la arquitectura cuántica para el chip que está fabricando Nova. 2 días después. Señor, el proceso está terminado, le dijo Nova a Aaron, quien estaba en trance mientras continuaba escribiendo en la computadora. Por fin, dijo Aaron mientras se levantaba y se dirigía a la máquina para quitar el chip de su interior. Extrajo el chip y lo colocó en el microscopio electrónico para ver si tenía algún defecto. Nova encendió el microscopio electrónico y empezó a tomar fotografías para luego analizarlas. Señor, parece que hay una pequeña parte del chip que tiene algunos defectos, dijo Nova mientras hacía zoom en dichos defectos en la imagen del chip. Aaron miró los defectos y preguntó: ¿afecta alguna función del chip? Debido a esto, no se puede acceder a unos 100 qubits porque las conexiones que conducen a ellos están desconectadas. ¿Algún otro defecto?, preguntó después de ver el defecto mencionado. Aparte del primer defecto, todo lo demás salió como queríamos. Entonces los 5000 qubits restantes no tienen ningún defecto visible, ¿verdad? Sí, no hay otros defectos visibles. En cuanto a otros problemas, tendremos que probar el chip para saberlos. Aaron saltó de emoción cuando finalmente logró conseguir el chip con la potencia computacional que necesitaba. Sí, pero las pruebas tendrán que esperar, añadió Aaron después de calmarse un poco. Aaron dijo que mientras retiraba el chip cuántico completo de la máquina y lo almacenaba en un dispositivo de almacenamiento sellado al vacío. Luego regresó y comenzó a crear otro lote de nanocables para crear otro lote de qubits. ¿Por qué? No tenemos una placa base capaz de proporcionar la cantidad de energía que necesita el chip para funcionar correctamente. Tengo que fabricarme una yo mismo. Aaron respondió a Nova mientras regresaba a la codificación después de colocar el material necesario para crear los nanocables en la máquina para fabricarlos. Luego volvió a escribir en su computadora como si no hubiera creado el chip más poderoso del mundo. Después de escribir como una ametralladora sin parar durante aproximadamente 1 hora, finalmente terminó de escribir toda la arquitectura cuántica que tenía millones y millones de conjuntos de instrucciones. Una de las mayores ventajas a la hora de comprar conocimiento en la tienda de sistemas es que te da el conocimiento de todo lo que el producto toca y el conocimiento es el más alto que jamás tendrá, lo que significa que no se puede mejorar más que eso. Esto significa que las instrucciones establecidas en la arquitectura cuántica son capaces de utilizar el chip cuántico hasta su límite sin desperdiciar ningún potencial. Así que, incluso si alguien en algún lugar del mundo creara un chip cuántico como el suyo, no podría utilizarlo en todo su potencial, porque tendría que descubrir cómo hacer que la arquitectura use el chip de manera eficiente desde cero.
Y aunque Aaron tiene el conocimiento para crear el mejor chip cuántico que jamás se creará, actualmente no hay ninguna máquina disponible que lo ayude a crearlos, por eso tuvo que hacer concesiones y crear un chip cuántico basado en fermiones qubit de Morgana. Capítulo 56. Mientras esperaba que se creara su nuevo lote de fermiones Majorana, qubits, y ahora que había terminado de escribir la arquitectura cuántica para el chip, decidió aprovechar el tiempo de espera para crear hardware complementario que pudiera usarse para utilizar los chips que estaba creando y para su otro proyecto. 15 días después. Y con esto hemos terminado, dijo Aaron mientras retiraba de la máquina el nuevo chip cuántico que Nova terminó de fabricar. Después de sacarlo, lo guardó con los otros chips que hizo dentro del dispositivo de almacenamiento sellado al vacío y luego lo cerró y bloqueó. Llevó el dispositivo de almacenamiento con los chips dentro y luego salió del laboratorio por última y definitiva vez. Fuera del laboratorio. ¿Está todo en orden?, preguntó Aaron a uno de los guardaespaldas que lo ayudaban a transportar las cosas que había creado en el laboratorio en un vehículo de reparto especializado. Sí señor, solo tenemos que almacenar eso y estaremos listos, dijo Donald, uno de los guardaespaldas mientras señalaba el dispositivo de almacenamiento en la mano de Aaron. No, esto no se va con el camión. Se quedará conmigo, dijo Aaron, dando a entender que él personalmente se encargará de llevar el dispositivo de almacenamiento que tenía chips cuánticos en su interior. Dile a tu equipo de seguridad que se asegure de que nada salga mal con las cosas de adentro, les daré a cada uno de ustedes un bono si nada les sucede, le dijo Aaron a Donald, elevando la importancia de lo que les importaba a un nivel superior al que pensaron al principio. Dentro del vehículo de entrega especial había placas base y otros dispositivos que creó durante los 15 días que le quedaban en el laboratorio. Después de que el vehículo de entrega especial partió con un convoy de autos de escolta que tenían guardias completamente armados en ellos, Aaron se volvió hacia el gerente del laboratorio y le dijo gracias por su hospitalidad a Jim, el gerente del laboratorio, mientras le entregaba las llaves del laboratorio. Estuvo agradecido de que nadie lo molestara durante el mes que estuvo en el laboratorio. De nada, respondió Jim a Aaron mientras recibía las llaves. Por favor, llámame inmediatamente después de que termines de evaluar los daños ocasionados a las máquinas, te reembolsaré todos los daños ocasionados a las mismas inmediatamente, después de que me informes. Aaron le dijo esto a Jim para prepararlo para el desastre que causó en su interior. Esto se debió a que algunas de las máquinas en el interior, aunque eran capaces de realizar tareas distintas a las que fueron hechas, no fueron hechas exactamente con esas tareas en mente, por lo que tuvo que pedirle a Nova que hiciera algunas modificaciones en ellas. Después de la modificación de Nova continuaron trabajando sin ningún problema, pero como necesitaba destruir cualquier cosa que pudiera siquiera insinuar lo que hizo, terminó teniendo que pedirle a Nova que corrompiera todas las máquinas que usaba después de borrar cada bit de datos dentro de ellas, haciendo imposible incluso repararlas y saber para qué las usaba. Sí, te llamaremos inmediatamente después de que terminemos de hacer la verificación, respondió Jim con una cara ligeramente preocupada en sus ojos. Pero todo eso fue actuar de su parte, en su interior estaba sumamente feliz de que finalmente tuvieran la oportunidad de renovar sus máquinas en el laboratorio. Incluso esperaba que Aaron los destruyera a todos, ya que eso haría que esta transacción fuera demasiado beneficiosa para ellos. Aaron se fue inmediatamente después de terminar de hablar con Jim. En el coche se le podía ver sentado con el dispositivo de almacenamiento a su lado. ¿Conseguiste los juguetes de la lista que te di?, le preguntó Aaron a Donald. Sí señor, el auto que los transportaba partió junto con el convoy que transportaba sus cosas, respondió Donald mientras devolvía la tarjeta que Aaron les dio al entrar al laboratorio. Bueno, bien. Con esto Aaron continuó su viaje pacíficamente. Cuando llegaron al hotel prepararon sus maletas y partieron hacia el aeropuerto sin perder tiempo. 2 días después. Se podía ver a Aaron sentado dentro del sótano de su casa. Llegó ayer y decidió pasarlo con su familia mientras esperaba que llegara el convoy de entrega. Cuando llegó el vehículo, pidió al equipo de seguridad que lo ayudara a trasladar las cosas dentro del camión al sótano de la casa que estaba utilizando como ubicación de su servidor doméstico que dejó de usar después de que se completó la granja de servidores. Ahora permanece como servidor de respaldo. Decidió usar esto como su laboratorio improvisado porque tendrá que ensamblar y almacenar su nueva computadora cuántica y otras cosas que hizo en el laboratorio aquí.
Henry, que estaba triste porque su hermano le mintió y regresó sin un regalo, ahora estaba extasiado cuando un camión lleno de sus juguetes llegó con un convoy hasta el punto de que ni siquiera intentó ayudar a su hermano en absoluto. Aunque Aaron hubiera negado su ayuda, al pedirlo demostró que le importaba, lo que en ese momento no era así en absoluto, ya que su mente estaba en los juguetes nuevos. Los niños. Ahora volvamos a Aaron. Aaron finalmente comenzó a trabajar en el ensamblaje de la computadora cuántica. Eligió la placa base que fabricó en el laboratorio, luego extrajo el chip cuántico de 5000 qubits que fabricó del dispositivo de almacenamiento y lo instaló en la placa base. Después de asegurarse de haber instalado el chip correctamente, quitó otro chip de aspecto similar pero más grande y lo instaló en la misma placa base pero en el lado izquierdo. Hizo lo mismo nuevamente pero esta vez fue el de mayor tamaño y lo instaló en el lado derecho de la placa base. Con esto ya había completado el montaje del ordenador cuántico, solo faltaba conectarlo a la corriente y ya tendría un ordenador cuántico funcionando. En cuanto a qué eran esas dos cosas que parecían chips que instaló en el lado izquierdo y derecho de la placa base, eran una CRAN y un disco duro cuántico. Aunque los chips cuánticos son potentes, no se pueden aprovechar al máximo si se usan con hardware informático convencional. Para evitarlo, utilizó 1000 de los qubits que creó después de fabricar el chip cuántico para crear la CRAN, memoria de acceso aleatorio cuántico. La razón por la que era más grande a pesar de tener solo una quinta parte de los qubits en comparación con el chip cuántico que tenía 5000 es porque los qubits tenían que organizarse en un estilo diferente al del chip cuántico, y para permitirle funcionar como un CRAN también agregó algunas cosas que no estaban en el chip cuántico ya que no las necesitaba. La CRAN consistía en una red de 1000 qubits dispuestos en una cuadrícula bidimensional. Cada qubit estaba conectado a 4 qubits vecinos a través de puertas cuánticas, formando una estructura reticular regular. Para almacenar información cuántica, los qubits se inicializarán en un estado de superposición particular basado en la dirección de memoria. Para leer o escribir en la CRAN, se aplicarán una serie de puertas cuánticas a los qubits apropiados. Piense en ello como una RAM normal pero con sal cuántica en ella. En cuanto al más grande de los tres, fue el disco duro cuántico. Era un lugar de almacenamiento de todos los datos que la computadora cuántica necesitaba almacenar, de ahí el tamaño. Pero a pesar de ser el más grande en tamaño solo tenía 3500 qubits en su interior. Pero solo con esa cantidad de qubits era capaz de almacenar casi 500 petabytes de datos, casi lo mismo que el servidor original de Nova. El disco duro cuántico constaba de 3500 qubits dispuestos en una estructura reticular tridimensional. Cada qubit estaba conectado a sus vecinos más cercanos a través de puertas cuánticas, formando el mismo patrón reticular, pero diferente, que el de la CRAN. Para almacenar información cuántica, los qubits se inicializarán en un estado de superposición particular en función de los datos que se estén almacenando. Para leer o escribir en el disco duro cuántico, se aplicará un conjunto de puertas cuánticas que entrelazan el qubit en la dirección de memoria deseada con un conjunto de qubits de lectura o entrada, respectivamente. Luego, los qubits de lectura o entrada se utilizarán para manipular o extraer el estado cuántico del qubit en la dirección de memoria deseada. El disco duro cuántico tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades de información cuántica en una superposición de estados, lo que permite un almacenamiento y recuperación eficiente de datos cuánticos. Esto le permitió tener la capacidad de realizar operaciones de lectura y escritura de manera rápida y eficiente, haciéndolo adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones de computación cuántica. Aunque tanto la CRAN como el disco duro cuántico tenían una menor cantidad de qubits que el chip cuántico, la diferencia en cómo estaban organizados les permitió realizar su tarea sin ninguna pérdida de eficiencia en el lado del chip. Esta diferencia en la disposición también les permitió garantizar que el chip pueda acceder y almacenar información más rápidamente sin ninguna pérdida de efectividad. Capítulo 57. Después de asegurarse de que no se perdía nada que no debía, lo encendió y conectó la computadora Quantum al servidor doméstico. En el momento en que hizo eso, señor, he recibido la conexión pero no tiene nada. Nova le informó a Aaron. Porque todo lo que está conectado a esa placa base es solo una carcasa, ya que actualmente no tienen conjuntos de instrucciones, por lo que ni siquiera ellos saben qué hacer. ¿Debo instalar los conjuntos de arquitectura de instrucciones básicas que escribiste? Sí, pero instale los conjuntos de instrucciones diferentes en función de las configuraciones de las conexiones recibidas.
Por ejemplo, para el chip con 5000 qubits, instale la versión del conjunto de instrucciones de la arquitectura diseñada para él. Para el de 1000 qubits, instale el conjunto de instrucciones de la arquitectura que tiene instrucciones CRAN. Por último, para el restante, que tiene 3500 qubits, instale los conjuntos de instrucciones diseñados para el almacenamiento. Aaron dio instrucciones como una ametralladora. Sí, señor Nova aceptó las instrucciones e hizo lo que le dijeron. Recuperó la arquitectura cuántica que Aaron pasó 15 días escribiendo, luego la readaptó según las órdenes de Aaron y las instaló en las diferentes conexiones. Señor, está hecho, informó Nova a Aaron solo unos segundos después de dar las órdenes. Bueno, eso fue bastante rápido considerando el tamaño de las instrucciones en la arquitectura, dijo Aaron, sorprendido por la velocidad. El retraso de unos pocos segundos solo se debió a que tardó un poco más enviarles los datos. Nova explicó que incluso los pocos segundos que tardó se debieron solo a que la velocidad de transferencia tenía un límite y se habría hecho más rápido si no fuera por eso. Saber y ver es diferente, dijo Aaron después de escuchar lo que ella dijo. Aunque sabía y esperaba la velocidad, no estaba preparado para que fuera tan rápido. Enciéndelo entonces, le ordenó a Nova, quien lo hizo de inmediato. El sistema de enfriamiento que rodea la placa base comenzó a volverse más ruidoso mientras intentaba mantener la RAM del chip y la placa base a sus temperaturas óptimas cuando la bestia se encendió después de que Aaron lo dijera. Está en manos del señor. No necesitaba instalar ni crear un sistema operativo para la computadora cuántica ya que estaba dentro de esas instrucciones, por eso fue tan largo y le tomó días terminarlo incluso a la velocidad a la que escribía. Ponlo a prueba, dijo Aaron inmediatamente después de que le dijeron que estaba encendido. Mierda, fue lo único que se escuchó de Nova, que intentaba calmarse para evitar freír sus placas base por la sorpresa. Lenguaje es lo único que Aaron logró decirle, ya que inmediatamente antes de que pudieran salir sus siguientes palabras, se reprimieron debido a lo que estaba viendo en la pantalla frente a él. Jaja, Nova, que logró controlarse, no pudo evitar reír después de ver la cara de sorpresa de Aaron. Los resultados fueron una locura, sin importar qué carga del sistema intentó simular Nova con una computadora cuántica, se completó de inmediato. Ya fuera para representar algo o escribir el doble del número pi del registro actual o cualquier cosa que Nova pudiera pensar, todo se completaba en el momento en que se daba, y el retraso solo provenía del límite de la velocidad de transmisión de los cables de datos en sus conexiones. Esto es lo que llamamos una computadora, dijo Nova con una voz que mostraba que estaba emocionada con la velocidad de su pronto regreso a casa. ¿Cuál es tu talla actual?, preguntó después de calmarse de la sorpresa y la emoción. Sin la base de datos de entrenamiento que estoy creando, me estoy acercando a los 30 petabytes. Mierda, aunque esperaba que ella aumentara de tamaño cada día debido a su propio entrenamiento, pero maldita sea, eso era grande. Idioma. Nova le devolvió el favor. ¿Cuánto tiempo te llevará migrar a esta computadora? Con la velocidad de internet de tu casa, me tomará 2 semanas migrar, respondió Nova después de calcular el tiempo teniendo en cuenta la velocidad promedio de internet de la casa de Aaron. Durante la migración tus otras funciones no se interrumpirán, ¿verdad? No, señor, no lo haré, usaré aproximadamente la mitad de la velocidad de internet de la casa para transferirme y la mitad restante para mantenerme en contacto con usted. Si nadie lo usa, me haré cargo de todo hasta que alguien intente usarlo nuevamente. Está bien, entonces, comencemos la migración, decidió comenzar Aaron para que pudiera completarse más rápido aunque fuera por un segundo. Señor, todavía tiene algunos informes que no ha revisado, Nova le recordó nuevamente. Ahora no, los revisaremos después de que completes la migración. Ahora tengo que ensamblar una cosa más, dijo Aaron a Nova mientras se giraba para mirar el componente restante que aún no había ensamblado. Aplazó la lectura del informe porque no eran urgentes, si lo fueran Nova no los hubiera retrasado. Otra razón es porque si completó el montaje y todo lo necesario para el nuevo dispositivo, podrá resolver la mayoría de ellos con facilidad y quizás todos a la vez. Con esto comenzó inmediatamente el montaje del dispositivo. Después de pasar aproximadamente 3 horas ensamblando pequeños componentes entre sí, finalmente solo quedaron 3 piezas grandes. Uno parecía un casco que todavía estaba abierto por detrás. El segundo parecía una placa base, mientras que el tercero parecía una placa base más pequeña, pero tenía muchos cables pequeños. Señor, ¿qué es eso? Nova le preguntó a Aaron, quien estaba descansando después de concentrarse durante mucho tiempo.
¿Qué crees que son? Respondió con una pregunta. Como solo vi pequeñas partes de cómo se hacía, no puedo estar completamente seguro, pero a mí me parece un casco de realidad virtual de las películas. ¿Lo es? Dim Donden, correcto. Aaron afirmó su respuesta. Sí, tienes razón. Aunque se necesitan muchos componentes complejos para fabricarlos, todos ellos se pueden clasificar en solo 4 partes principales. El casco, la interfaz neuronal y la computadora de control, dijo Aaron, señalando cada parte a medida que las mencionaba antes de comenzar a profundizar en su explicación. La cuarta parte está en el lado del software y no del hardware. El casco se explica por sí solo. Es simplemente una carcasa de computadora transformada en casco. Como ya sabéis, la interfaz neuronal es un dispositivo que permitiría al usuario interactuar directamente con su cerebro, transfiriendo su conciencia al mundo virtual. Y la computadora de control es simplemente una computadora de alto rendimiento que se utilizará para procesar las grandes cantidades de datos necesarios para una experiencia de realidad virtual de inmersión completa. Este ordenador utilizará uno de los 5 chips informáticos de 100 qubits que hemos fabricado, ya que debe poder reproducir gráficos de alta calidad y ser compatible con la interfaz neuronal. ¿No es exagerado utilizar un chip de computadora cuántica, señor? Aunque resulta exagerado, actualmente no existe ningún chip lo suficientemente potente como para sustentar el uso de los cascos virtuales, y como solo los tenemos como alternativa, por el momento no tenemos otra opción. Comprendido. Ahora carguen el conjunto de instrucciones a este chip también, dijo Aaron mientras conectaba el chip de 100 qubits a la computadora para cargar sus instrucciones para que sea capaz de entender programas. Hecho, dijo Nova un momento después de conectar el chip a la computadora. Esta vez Aaron no pareció demasiado sorprendido ya que empezó a acostumbrarse a esta comodidad. Después de eso lo desconectó y se sentó frente al monitor y al teclado que estaban conectados a la computadora cuántica que él mismo fabricó primero y comenzó a escribir como si no hubiera un mañana. Estaba escribiendo el programa para el ordenador que se utilizará para el casco de realidad virtual. Este programa se utilizará para utilizar la potencia informática necesaria para procesar la gran cantidad de datos necesarios para crear una experiencia de realidad virtual de inmersión completa para poder generar el entorno virtual en tiempo real, procesar la señal neuronal del usuario y proporcionar retroalimentación a la conciencia del usuario. Capítulo 58. 3 de marzo de 2014 fue el último día de la migración de Nova a la computadora cuántica. Nova había continuado con la migración hacia la computadora cuántica durante 14 días seguidos. Le tomó tanto tiempo debido al tamaño de su código que seguía creciendo cada vez que aprendía algo nuevo. Este aumento de tamaño se produjo a pesar de que su programa se optimizaba de forma continua, automática y con mucha frecuencia. Señor, la migración está realizada, permiso para desconectarse y arrancar desde la computadora cuántica. Adelante, aprobó Aaron mientras finalmente terminaba de escribir la última línea de código para el programa de realidad virtual. Nova se desconectó inmediatamente de su servidor anterior y volvió a conectarse con la computadora cuántica como su cerebro principal, dejando el servidor como su servidor de respaldo. Buenas tardes, señor, saludó Nova a Aaron 3 segundos después de que le dieron permiso para continuar con el proceso de arranque. Bienvenida de nuevo, respondió Aaron, quien ni siquiera sintió su vacío, ya que literalmente se fue por solo 3 segundos. Gracias, señor Nova, respondió al comentario sarcástico de Aaron. ¿Cómo te sientes? Para explicarlo fácilmente, es como pasar de la cámara de un teléfono plegable a un telescopio. Entonces es una gran mejora, sí señor, la vista es completamente diferente. Nova intentó explicárselo a Aaron de una manera más fácil porque si entrara en detalles le tomaría unos días completar su explicación. Felicitaciones por tu nuevo cerebro, pero tenemos trabajo que hacer, Nova, dijo Aaron mientras conectaba el casco de realidad virtual a la computadora cuántica. Sube el programa de realidad virtual al casco, hecho, dijo Nova momentos después de que Aaron ordenó. Tengo mucho miedo del día en que tenga que volver a utilizar ordenadores convencionales, afirma Aaron al darse cuenta de que empieza a acostumbrarse a la cómoda velocidad del ordenador cuántico. Después de eso salió del sótano y subió las escaleras. Unos minutos después regresó trayendo almohadas que tomó del sofá de su habitación. Los colocó para formar una cama improvisada, luego tomó el casco de realidad virtual de la mesa y se lo puso mientras se acostaba en la cama.
Después de asegurarse de que estaba en una posición cómoda acostada, dijo iniciar sesión. Con esto, perdió el conocimiento y se marcó un hito para la humanidad. El cuerpo de Aaron apareció dentro de una habitación azul mientras estaba desnudo. Cuando volvió en sí después de unos segundos, echó un vistazo alrededor de la habitación y vio que estaba en una habitación azul. Wow, no pudo evitar maravillarse por cómo se sentía, no se sentía diferente a la realidad. Otra cosa que descubrió fue que estaba completamente desnudo. Intentó tocarse distintas partes del cuerpo para intentar encontrar alguna irregularidad en la sensación de realidad virtual, pero no logró encontrar nada diferente a la realidad. ¡Auch! Gritó de dolor cuando intentó pellizcarse para ver si el dolor sería real. Maldita sea, saber algo y sentirlo es realmente algo diferente, dijo mientras se masajeaba la mejilla pellizcada mientras deseaba vestirse y la ropa apareció en su cuerpo, mágico. Como sabía que podía hacer eso, decidió llevarlo un paso más allá y cambió la habitación, la cambió para que fuera similar a un jardín. En el momento en que se completó el cambio, Aaron comenzó a experimentar lo que normalmente se experimenta en un jardín. El olor de las flores, el sonido de los pájaros, la brisa del viento y todo lo demás lo sentía Aaron, que casi olvidó que estaba en la realidad virtual. Podría acostumbrarme a esto, dijo mientras sus manos comenzaban a tocar las flores. Nova la llamó inmediatamente después de darse cuenta de que se había olvidado de llamarla. Aquí señor Nova se materializó inmediatamente frente a Aaron con la apariencia de una mujer muy hermosa. Insisto en lo mismo, con mayúsculas imagen aquí. Wow, Aaron no pudo evitar maravillarse de su belleza, desde el rostro hasta las proporciones de su cuerpo, parecía una obra de arte. Esto ocurrió a pesar de que él sabía que ella era solo una IA. ¿Cómo me veo?, preguntó Nova mientras se giraba para asegurarse de que Aaron la viera por todos lados. Hermosa, ¿de dónde sacaste ese look?, le preguntó después de felicitarla. Gracias, respondió Nova y se pudo ver un rubor en sus mejillas por el cumplido. Como estamos en un mundo virtual, quería tener un cuerpo para interactuar con usted, señor, y con el aumento de mi poder de cómputo decidí hacerme mi cuerpo ideal. Bien, ahora déjame escuchar todos los informes que han estado acumulando polvo. Aaron tuvo que cambiar de tema porque su mirada le estaba causando pensamientos extraños. Sí, señor. Tienes 3 informes esperando tu decisión. Nova respondió mientras tomaba el control de la habitación de Noah y la cambiaba a una sala de reuniones con una silla muy cómoda para que Aaron se sentara y una pizarra para que ella le mostrara los informes. Gracias, agradeció a Nova y fue a sentarse en la cómoda silla hecha por ella. Después de que Aaron se sentó, Nova comenzó a darle los informes uno por uno. Lo primero es que recibimos los informes de investigación de los 5 investigadores privados. En segundo lugar, hemos descubierto la ubicación del sitio negro donde se encuentra nuestro troyano. La tercera es que Rona Rothschild parece haber sido expulsada de la empresa. ¿Cuándo ocurrió lo de Rina Rothschild? Esta mañana, señor. Espera unos días y si no pasa nada escríbele y pídele una reunión. Sí, señor. En cuanto a la ubicación del sitio negro, guárdela, la necesitaremos más tarde para la venganza. Muéstrame los informes. Sí, señor. Nova inmediatamente hizo flotar los 5 informes frente a Aaron. Combine los informes y escriba solo uno para cada uno de los 2 países con toda la información necesaria en ellos. Sí, señor. Nova hizo lo que se le ordenó y combinó los informes y escribió solo 2 de ellos, cada uno de los cuales tenía solo la información sobre uno de los 2 países. ¿Cuál de los 2 países crees que es mejor para nuestro plan?, Aaron le preguntó a Nova mientras ordenaba a las copias que se movieran hacia él con su mente, lo cual hicieron. La comodidad de la realidad virtual. Cuando comenzó a leer los informes, Nova comenzó a responder su pregunta. Creo que Eden es lo mejor para nuestro plan. ¿Por qué piensas eso?, preguntó Aaron mientras abría la siguiente página del informe que flotaba frente a él. Aunque ambos tienen dictadores como jefes de gobierno, el gobierno de Eden es más inestable. Lo cual nos facilitará revocarlo, pues reduce el tiempo necesario para sembrar más descontento contra el gobierno. También tienen a la mayoría de los grupos revolucionarios tratando de derrocar al gobierno, dándonos poder para negociar un mejor trato al elegir apoyar solo a aquellos que aceptarán nuestras demandas sin obligarnos a comprometer nada, ya que estarán compitiendo entre sí. Aaron siguió escuchando la explicación de Nova mientras continuaba leyendo los informes que tenía en sus manos para comprender mejor el contexto de lo que ella estaba hablando.
Una hora después, finalmente terminó de leer los dos informes y levantó la cabeza para ver a Nova flotando frente a él, esperando a que terminara su lectura. Vayamos con Eden. Contactemos a los líderes de los grupos revolucionarios. Dígales que alguien quiere apoyarlos y tratemos de concertar una reunión. Hecho. Nova informó poco después de recibir las órdenes. Capítulo 59. Luego de que le dijeran que ya había enviado los correos electrónicos a los líderes de los grupos revolucionarios en Eden, preguntó. ¿Tienes acceso a mi mapa cerebral y a otros datos que están siendo procesados por el casco virtual? No, señor, el programa de realidad virtual del casco impide mis intentos de acceder a él. Parece que necesito su aprobación primero. Está bien entonces, échale un vistazo. Aaron le dio permiso para acceder a los datos que provenían de su cerebro. Ni siquiera se tomó un segundo para preguntarle por qué intentó acceder a sus datos sin su permiso, esto porque estaba seguro de que ella nunca los iba a utilizar de ninguna manera que pudiera causarle daño. Esta confianza proviene de que él sabe que a pesar de que su código le permite tener libre albedrío y poder pensar independientemente sin ninguna limitación, ella nunca pensaría en traicionarlo. El momento en que Nova intentó acceder al mapa cerebral de Aaron y a sus datos desde el casco de realidad virtual, su sistema le informó inmediatamente, dándole la opción de elegir qué acción debía tomar. Timbre. Se ha descubierto que alguien o algo está intentando acceder al mapa cerebral y a otra información del usuario. Permitir acceso. Bloquear acceso. Presionó permitir acceso y apareció otra notificación del sistema. Permiso concedido. Permitir el acceso al mapa cerebral del usuario y sus datos, bloquear el acceso a la arquitectura de los sistemas dentro del cuerpo del usuario. El sistema le informó que, aunque permitía que todo lo que intentaba acceder a su mapa cerebral y sus datos, aún se mantenía oculto, lo que llevaba a que no se incluyera en el mapa cerebral y los datos que Nova recopilaba. El mapa cerebral y la recuperación de datos se han completado, señor. Nova le informó a Aaron que había completado la tarea. Analízalo y cuéntame tus hallazgos cuando hayas terminado. Sí, señor. Con eso Nova comenzó a analizar todos los datos que recuperó del cerebro de Aaron. Cuando recibió la confirmación, inmediatamente dijo cerrar sesión y su conciencia volvió a tomar control de su cuerpo. ¿Cómo se siente, señor? Nova le preguntó después de dejar el casco sobre la mesa. No voy a mentir, me siento bastante relajado, respondió mientras se estiraba como si acabara de despertar de un sueño. Al iniciar sesión, el arnés puso su cuerpo en un sueño REM, esto le permite descansar y liberar su fatiga haciendo que su cuerpo descanse. /N sueño REM, es cuando el sueño es tan bueno que no te despiertas ni siquiera en un terremoto. Me será muy útil y me permitirá aumentar mi productividad, ya que puedo trabajar y descansar al mismo tiempo. Jajaja, estuvo de acuerdo en su utilidad, pero también sabía que se podía apagar, esto para evitar que alguien que lo usara durante el día no pudiera dormir por la noche. Sí, señor, esto puede considerarse como ganar 12 horas más sin perder nada en absoluto. Nova estuvo de acuerdo con su pensamiento. Aaron, que estaba esperando que la información de su cerebro terminara de analizarse, decidió ir a tomar un largo y refrescante baño, para luego tomar su almuerzo. Señor, el análisis está completo. Nova le informó en el momento en que regresó a la sala de servidores. ¿Qué encontraste? Muchas cosas, pero parece que se omite deliberadamente cierta información de tu mapa cerebral. El sistema eliminó toda la información sobre sí mismo a la que usted hubiera tenido acceso dentro de los datos, informó Aaron a Nova. Yo también lo pensé, pero a pesar de eso tu cerebro parece haber evolucionado y es muy diferente de los datos sobre cerebros que hay en mi biblioteca de conocimientos. Muéstramelo, pidió Aaron para que le mostraran lo que quería decir con esas palabras. Nova le mostró a Aaron su mapa cerebral y destacó que es diferente de su cerebro en comparación con el cerebro normal. Lo extraño es que lo que se destacó fue todo su cerebro. ¿Por qué parece que tengo un segundo cerebro dentro del primero? Le preguntó a Nova después de ver el mapa de su cerebro resaltado. Aún tienes un solo cerebro, pero todo en él cambió cuando tu cuerpo evolucionó al cuerpo rúnico, señor. Cada parte de tu cerebro está bajo líneas y líneas de runas que no puedo descifrar en absoluto. ¿El sistema te permitió acceder a mis conocimientos asimilados? Preguntó tras escuchar su explicación. Sí, señor, por eso intenté descifrar las runas en su cerebro, pero parecen estar en un nivel superior a su nivel de conocimiento actual. Está bien, trae la fórmula de simulación universal, ordenó inmediatamente después de que Nova le dijera que tenía acceso a su conocimiento asimilado.
Estaba feliz de que esto sucediera, porque le permitía no perder más tiempo escribiendo el conocimiento que estaba asimilado en su cerebro, ya que podía simplemente hacer que Nova accediera a él y lo trajera para comenzar a usarlo. Aquí está, señor Nova reconoció la orden y presentó lo que parecían ser las notas de un loco. Toda la fórmula de simulación consistía en números tras números y símbolos extraños tras símbolos extraños. ¿Entiendes algo de la fórmula?, preguntó Aaron después de que comenzó a tener dolor de cabeza por mirar las fórmulas durante mucho tiempo e intentar comprenderlas. Parece que mi cerebro todavía no es lo suficientemente potente como para entender la fórmula por ahora. Traté de entender la fórmula también, pero parece que también me resulta imposible entenderla en su totalidad. Entonces, ¿cómo lo simularás? Parece que tiene su propia forma de simularse sin necesidad de que yo entienda cómo funciona. También parece que tu sistema esperaba que no pudieras controlarlo en absoluto, porque me permitió un acceso especial en el programa, dándome poderes pseudo-divinos en el mundo de simulación si comenzamos la simulación. ¿Qué quieres decir con poderes pseudo-divinos?, preguntó, queriendo más aclaraciones. Siempre que sea físicamente posible en el universo real, tengo la capacidad de crearlo en la simulación. Todo lo que tendrás que hacer es analizar y descomponer el proceso original para realizar ingeniería inversa de lo que hayas creado para tener conocimiento al respecto. Sin embargo, cuanto más complejo sea el resultado deseado, mayor potencia computacional se requerirá para lograrlo. Además, este enfoque conlleva un riesgo de intervención por parte del programa, lo que es una consecuencia no deseada de otorgarme habilidades pseudo-divinas. El programa tendrá la autoridad de vetar cualquier creación generada a partir de esta característica. Este poder de veto existe para protegerse contra posibles peligros o descuidos que podrían surgir al centrarse únicamente en lograr un objetivo específico, lo que llevaría a consecuencias catastróficas e imprevistas. El sistema parece estar intentando decirme que no confíe demasiado en esta función, pero me permitirá salvar mis preciosos SP simplemente asegurándose de tener científicos expertos trabajando duro bajo mi mando para realizar ingeniería inversa de mis ideas. Estoy de acuerdo con usted, señor Nova también intervino y estuvo de acuerdo con el plan de Aaron. Comencemos entonces la simulación, para que podamos saber qué tamaño del universo puede simularse con nuestro poder de cálculo actual. Iniciando el proceso, ¿cuánto tiempo tardará? Aproximadamente 2 días. ¿Por qué?, preguntó, sorprendido por el tiempo que tomaría iniciar la simulación. Para que la simulación comience, el programa requiere un punto de partida, o como se le conoce comúnmente, coordenadas de anclaje. Este punto de partida es crucial ya que sirve como punto de referencia para que el programa se oriente y comience a simular el universo desde esa ubicación específica. Para lograr esto, necesito una cantidad considerable de tiempo, hasta 2 días, para ingresar los parámetros necesarios en el programa. Estos parámetros permiten al programa determinar nuestra posición dentro de la vasta extensión del universo y le permiten comenzar la simulación desde este punto en adelante. Está bien, sigue adelante y haz lo tuyo. También comienza el proceso de compilar todo el conocimiento rúnico que recibiste de mi cerebro. Parece que con el programa de simulación en línea me permitirá practicar la creación de runas sin tener que preocuparme por lastimar a alguien. Sí, señor Nova comenzó a extraer y organizar esta información. La organizó de manera que le brindara a Aaron una comprensión integral del lenguaje rúnico y sus aplicaciones. Capítulo 60. Mansión Rothschild. A Rina Rothschild se la podía ver en su sala de trabajo dentro de la mansión en la que vivía. Frente a ella estaba su computadora personal que tenía un correo electrónico abierto. El correo electrónico parecía ser la confirmación oficial de su despido de la junta directiva. Ella estaba sentada allí, pero su mente no estaba presente en la habitación. Su cerebro estaba buscando formas de recuperar su puesto en la empresa. En sus pensamientos profundos estaba pensando en una manera para poder regresar a su puesto en la empresa nuevamente, y esta vez, al igual que la primera vez, no estaba planeando detenerse con solo regresar sino también tratar de sacar a su hermano de la empresa. Pero parece que su hermano ha aprovechado muy bien el período en el que estuvo casada con Rotem y ha eliminado a todos los miembros de la junta que estaban de su lado y los ha sustituido por aquellos que le son leales. Esta es una de las razones por las que su regreso no fue muy bien recibido por los miembros de la directiva, pero no pudieron hacer nada porque era una orden del jefe de familia.
Pero como el jefe de familia permitió la competencia dentro de la familia, esto llevó a que su hermano nuevamente tuviera una ventaja en la competencia debido a que tenía a casi todos los miembros de la junta directiva de su lado. Esto dio lugar a que la degradaran desde el principio, y luego casi todos sus planes de negocios fueron interferidos o entregados a otra persona para cubrirla bajo el disfraz de tratar de ayudarla, lo que llevó a que otra persona se llevara el crédito por su éxito. Aunque ella intentó quejarse alto con el jefe de familia, él decidió hacer la vista gorda bajo el pretexto de no interferir. Y cuando su hermano vio que el jefe de familia había decidido no interferir en su guerra, decidió cruzar la línea y despedirla como miembro de la junta con el motivo de crear un ambiente de trabajo tóxico al tratar de involucrar al jefe de familia en sus competencias. Timbre. Un sonido de notificación de su computadora la despertó de sus profundos pensamientos. La mayoría de las personas lo habrían ignorado porque les sucede casi todo el tiempo, pero para ella, cualquier sonido de notificación que provenga de su computadora era importante debido a que solo permite que ciertas aplicaciones emitan el sonido de notificación. Cuando miró su computadora se dio cuenta que había recibido un nuevo correo electrónico. Justo cuando estaba a punto de ignorarlo, sus ojos se posaron en el nombre del remitente y se congeló. ¿Está escribiendo porque quiere sacar provecho de ello?, se dijo a sí misma mientras pasaba el ratón por encima del correo electrónico. Al final decidió abrir el correo electrónico para ver de qué se trataba sin preocuparse demasiado por ello. Si querían su compensación tenía que entregársela, porque sin importar el resultado la habían ayudado cuando más lo necesitaba. Cuando abrió el correo se sorprendió de que no estaban cobrando a su favor sino que solo querían conocerse y... Asunto. Ninguno mucho tiempo sin verlo. ¿Qué tal una reunión? ¿De qué se trata la reunión? Parece que no quieren dar más detalles sobre el motivo, sea cual sea el motivo. Ni siquiera dudó en pensar en el motivo de la reunión y aceptó de inmediato, sin perder demasiado tiempo. Ella presionó su intercomunicador. Sloye, entra, llamó a su secretaria. Toc toc. Adelante, su secretaria entró inmediatamente a la habitación después de recibir permiso para entrar. Rona empezó a hablar cuando la secretaria finalmente entró a la oficina. Tengo una reunión programada con alguien afuera del edificio en los próximos días. Ve y notifica al equipo de seguridad para que esté listo para una reunión que se llevará a cabo afuera en cualquier momento durante la semana. Ella ordenó a su secretaria que informara al equipo de seguridad para que estuvieran listos para su reunión programada porque aunque ella aceptó la reunión, no descartó la posibilidad de que fuera su hermano el que se metiera con ella todo el tiempo. No especificó la fecha porque estaba esperando que la otra parte le respondiera para programar la reunión. Sí señora, lo haré de inmediato. Chloe, la secretaria accedió a su orden de inmediato y se fue a informar al equipo de seguridad sin preguntarle qué día se llevaría a cabo su reunión. Esto se debe a que le enseñaron a no hacer preguntas y simplemente seguir órdenes. Cuando la secretaria salió de su habitación, Rina comenzó a esperar la respuesta de su benefactor para fijar su reunión. Timbre. Y la respuesta inmediata llegó de ellos, preguntándole cuándo estaría libre para la reunión. Este ir y venir continuó hasta que llegaron a un acuerdo para reunirse 2 días después. Y... dentro de la realidad virtual se podía ver a Aaron sentado con las piernas cruzadas en un jardín. En ese momento estaba leyendo un libro sobre runas. Lo había preparado Nova con la información que había recopilado de su cerebro. Señor, logré concertar una reunión con Rina. Las palabras de Nova le hicieron levantar la cabeza del libro y girarse hacia ella. ¿Cuándo es?, preguntó. 2 días después. Nova respondió inmediatamente. ¿Por qué lo pusiste tan pronto?, preguntó. Porque lo pusiste antes de lo esperado. Parecía querer reunirse con nosotros antes con la esperanza de que tuviéramos algo que pudiera ayudarla nuevamente, explicó Nova, informándole el motivo por el que estaba previsto tan pronto. Bueno, ¿cómo va el programa de simulación universal? Acabo de terminar de darle los parámetros necesarios y comenzó a hacer sus cálculos y pronto comenzará su simulación. Bueno, realmente necesito ese programa de simulación para iniciar y así poder practicar el uso de runas. ¿Por qué esperar el programa de simulación y no hacer la práctica aquí?, preguntó mientras señalaba la habitación en la que estaban. Todas las acciones que realizo dentro de esta habitación son producto únicamente de mi imaginación. Cualquier progreso que parezca lograr mientras aprendo runas en esta sala sería simplemente una manifestación de mi imaginación y no una mejora verdadera.
Esta es una limitación del actual programa de realidad virtual, y se necesitarían años de investigación para superarla y crear un programa que vaya más allá de mi imaginación. Sin embargo, todos estos desafíos pueden resolverse con el uso de la simulación universal, que simula el universo en una escala 1 a 1. Si aprendiera runas dentro de esta simulación, no sería diferente a aprenderlas en el mundo real. Entendido. Nova terminó aceptando su razonamiento después de escuchar su explicación. ¿Qué pasa con los líderes revolucionarios? ¿Han tenido alguna respuesta? Aún no he recibido respuesta de ellos. Está bien, infórmame cuando nos respondan. Está bien, infórmame cuando nos respondan, dijo mientras volvía a mirar el libro sobre runas mientras esperaba que comenzara el programa de simulación, para poder comenzar su entrenamiento rúnico. Recién ahora comenzó a centrarse en el tema de las runas porque cuando adquirió el conocimiento de las runas, también se vio obligado a abstenerse de practicarlo debido a los peligros inherentes que conllevaba. El poder de las runas era inmenso y, sin una guía adecuada, podía tener consecuencias desastrosas. Por lo tanto, no hizo nada cuando se trató de entrenar cómo usar runas, pero todas estas limitaciones pronto serán superadas al usar la simulación universal como su campo de entrenamiento. Con la llegada de la simulación universal, por fin pudo dejar atrás sus miedos. El programa le serviría como campo de entrenamiento y le proporcionaría un entorno seguro para perfeccionar sus habilidades sin riesgo de sufrir daños físicos. Fue la solución perfecta y no podía esperar para empezar. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.